Estamos otra vez y regresamos con el embajador Gonzalo Gutiérrez, que nos está explicando de modo muy didáctico en qué se sustenta la creación del distrito La Yarada, Los Palos en Tacna. Son documentos legales, tenemos toda la razón y Gonzalo lo ha publicado hoy en el portal posición.pe. Gonzalo, estábamos en que el hito 1 es claramente la frontera. En eso nos habíamos quedado antes de ir a la pausa. En 1930, con estas instrucciones que entregan los dos gobiernos idénticas a ambos jefes de las comisiones de límites, le dicen: la frontera debe pasar por este arco y el límite es el arco cuando toca la orilla del mar. Y la última parte de esa sección de las instrucciones les dice a ambos jefes de las delegaciones: se colocará un hito en cualquier punto del arco, lo más próximo al mar posible, donde quede cubierto de ser destruido por las aguas del océano. Ese primer hito es el hito 1. No quiere decir que la frontera empiece en ese hito, sino que es colocado en cualquier parte del arco, como dice la instrucción, pero lo más próximo al mar, de modo que las aguas no lo destruyan. ¿Qué hacen los delegados peruano y chileno? Efectivamente, cumplen con estas instrucciones y colocan 80 hitos a todo lo largo de la frontera. El primero, el hito 1, se encuentra en una latitud y longitud que es acordada por las partes, próximo al mar, como fue indicado por los gobiernos. No puede ser ese hito el inicio de la frontera porque todavía hay un trozo de tierra hasta que, digamos, la línea de baja marea se llegue a tocar. No quiere decir que no hay límite en esa zona. Como mencionábamos hace un momento, el límite no necesita tener hitos en cada uno de sus metros. Se proyecta hacia el mar y termina cuando toca la orilla del mar. Gonzalo, hemos venido hablando de todo este recorrido histórico de nuestra frontera con Chile y recordamos, y lo recuerdas tú en tu artículo de hoy, el fallo de La Haya del 27 de enero del 2014, que si bien el fallo no es de los límites marítimos, ¿no? Hay una alusión que tú aquí mencionas. ¿Por qué haces alusión en este recorrido histórico? ¿Por qué es importante el fallo de La Haya del 27 de enero del 2014? A ver, la controversia peruana-chilena tenía que ver con el tema del límite marítimo. Así es. Los límites marítimos entre los países se inician a partir de la línea de baja marea de sus costas. Es decir, es donde uno se moja los pies, para ponerlo en una figura muy gráfica. A partir de ese momento se inicia el límite marítimo. Ahora, normalmente uno puede imaginar que el límite marítimo coincide con el límite terrestre. Pero en este caso, la Corte determinó que el límite marítimo se inicia en un punto en la costa desde donde se intersecta un paralelo que pasa por el hito 1 y toca la orilla del mar. Ese punto, y la Corte lo dice de manera muy explícita, que ella, la Corte, no está llamada a tomar posición acerca del punto Concordia, y lo ratifica, donde empieza la frontera terrestre entre las partes. La Corte observa que podría ser posible que el mencionado punto no coincida con el punto de inicio del límite marítimo, tal como acaba de ser definido. La Corte observa, sin embargo, que tal situación sería consecuencia de los acuerdos alcanzados entre las partes. Es decir, para ponerlo en lenguaje muy simple, nosotros ahora, en 2014, hemos establecido la línea de frontera marítima. Eso fue en enero del 2014. Se inicia en este punto.
puede ser que ese punto no coincida con donde termina la línea de límite terrestre. ¿Por qué? Porque el acuerdo sobre el límite terrestre fue adoptado hace años, en 1929. Mucho antes de la determinación del límite marítimo. Si le queremos dar una lectura adicional, ya hemos dicho que la Corte de La Haya no se había acudido para ningún límite terrestre porque ya estaba establecido antes de ir a La Haya, pero si se quiere decir de algún modo, La Haya lo que hace es consagrar, digamos, mencionar, y lo dice muy claramente, punto concorde donde empieza la frontera terrestre entre las partes. O sea, todo este recorrido desde el año 1929, La Haya lo reconoce, lo valida y lo consagra. Ciertamente, y no solo lo menciona de pasada. En el párrafo 153 del fallo, la Corte lo dice textualmente, y lo dice así: ambas partes, el Perú y Chile, concuerdan en que la frontera terrestre entre ellas, entre los dos países, fue establecida y delimitada hace más de 80 años de conformidad con el artículo 2 del Tratado de 1929. Claro. Y añade, para mayor apuntamiento, que ese artículo precisa, entre comillas, lo pone la Corte, la frontera entre los territorios de Perú y Chile partirá de un punto de la costa que se denominará Concordia, distante 10 kilómetros al norte del puente del río Yuta. Es decir, la Corte toma claramente el texto del Tratado del 29 y lo repite y lo coloca para enfatizar nuevamente que, si bien ella no está llamada a determinar nada sobre la frontera terrestre ya fue delimitada hace más de 80 años y que se inicia en este punto que ellos señalan, entrecomillando el texto del tratado. Bueno, creo que con esta claridad nos vamos a una pausa para regresar. Luego de haber hecho este recorrido histórico, vamos a regresar luego de la pausa para conversar con el ex canciller Gutiérrez en base a esto. ¿Por qué este reclamo chileno? Cuando hemos visto que no tiene ningún asidero. Después de la pausa volvemos en Redes y Poder.